En este marco de Recrea Academy 2022, les damos la más cordial bienvenida a esta conferencia que con el tema de proyectos integradores, la Dirección de Educación Primaria y la Coordinación de Desarrollo Educativo presentan para ustedes en esta modalidad de conferencia. Voy a presentar a ustedes para dirigir el tema cómo hacer un proyecto integrador a la medida a quienes han tenido la responsabilidad de coordinar a los equipos diseñadores de los proyectos integradores. Está con nosotros la profesora Julia Citlali Hernández Nieto. Y también está con nosotros la profesora Siria Diarit Carolina Castellanos Flores, quienes tendrán la conducción de esta modalidad de conferencia o de taller para la participación y para que todos ustedes tengan la respuesta a la pregunta ¿cómo hacer un proyecto integrador a la medida? Los dejo en sus manos. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Sí escuchan bien? Bien, nos vamos a concentrar porque hay mucho ruido ambiental, pero el día de hoy, como dice el maestro Javier, vamos a estar platicando acerca de cómo hacer un proyecto integrador a la medida de cada uno de nuestros grupos y de cada una también de las necesidades profesionales que nosotros tengamos. Para comenzar, vamos a platicar acerca de cuál es nuestro propósito en esta sesión. Es una sesión cortita, entonces vamos a intentar dar algunas pautas acerca del diseño. Y tenemos aquí que los participantes reconozcan la importancia de realizar ajustes a los proyectos integradores o generar los propios según el contexto y las necesidades de la comunidad en que se vive. Si se fija, tienen dos elementos importantes. La primera es, bueno, ya hay algunos proyectos integradores que pudiéramos nosotros revisar y ajustar, pero también es cierto que hay algunas necesidades particulares contextuales que requieren que diseñemos los propios. Bien, entonces después de poner en contexto respecto al objetivo, avanzamos por favor. Momento. Bien, vamos a continuar con el trabajo. En un momento lo que vamos a hacer es recordar un poco o conocer o reconocer, dependiendo de las circunstancias de cada uno, algunas de las partes que tienen los proyectos integradores que ya están publicados, que están en la página de Recrea Digital. Es una forma lúdica únicamente de refrescarnos un poco acerca de lo que es un proyecto integrador. La maestra Julia les va a apoyar con ese trabajo. Hola, muy buenos días, bienvenidos todos. Bueno, como podemos ver en las pantallas, vamos ahorita a jugar. Vamos a jugar para recordar aquellas características de los proyectos integradores. Si bien es mucho lo que nosotros podríamos recuperar de los proyectos integradores, ahorita nos vamos a basar en aquellos rasgos generales que comparten los proyectos integradores para preescolar, para primaria y para secundaria. Sí, ustedes no sabemos a qué nivel ni modalidad correspondan, pero estas preguntas van dirigidas a aquellos rasgos que comparten independientemente del nivel, ¿de acuerdo? Van a ser nada más 5 preguntas, son de opción múltiple, las vamos a estar proyectando en las pantallas, pero también se las voy a leer porque pues, la visibilidad a veces se complica. Ustedes pueden ir, si desean, registran su respuesta A, B, C, D y enseguidita, luego les damos cuál era la correcta. ¿Vale? Vamos entonces a ponernos en contexto. Vamos con la pregunta número 1. ¿Listos? ¿Cuál de las siguientes no es una característica de los proyectos integradores? ¿Listos? La A es una propuesta flexible. La B se desarrolla a lo largo de un mes. La C vincula saberes de diferentes asignaturas. La D incluye todos los contenidos del programa y la E tiene el objetivo de resolver una situación problemática real. ¿Cuál es? A ver, vamos a ver, ahí hay opciones. La respuesta es
Ay, no quiere, el controlito, nos está traicionando. La D de dedo, que dice, incluye todos los contenidos del programa. Sabemos que no, que es imposible, ¿verdad? Los proyectos integradores están diseñados en base a aprendizajes sustantivos, a aquellos aprendizajes que pueden vincularse unos con otros, entonces no son exhaustivos, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos con la siguiente pregunta. Dice así, ¡ay! Ya le soplaron. A ver, para los que no alcanzaron a ver la respuesta. Es el recurso del proyecto integrador que presenta el desarrollo de las actividades e incluye los demás recursos que enriquecen la propuesta. Opción A, la ficha instruccional. Opción B, la sinopsis. Opción C, la bitácora del proyecto. Opción D, el diario del docente. Y opción E, la ruta de mejora. ¿Cuál es? Donde viene todo, ¿verdad? Concentrado. A ver, ¿cuál es la correcta? Correcto, nuestra ficha instruccional o ficha didáctica instruccional, que es donde encontramos todas las instrucciones, todas las indicaciones, sugerencias, y ahí nos vincula a todos los demás recursos adicionales, ¿de acuerdo? Vamos con la tercera pregunta. Es la fase en que se comienza el proceso de investigación y de construcción del aprendizaje. ¿Sí? Recordemos que tenemos 4 fases. Vamos a ver en cuál vamos a comenzar este proceso. Letra A, la fase 3, construcción de productos finales, revisión y crítica. Letra B, la fase 4, presentación pública y evaluación final. Letra C, la fase 2, indagación. Y letra D, la fase 1, lanzamiento. ¿En cuál investigamos y construimos? Dice la maestra, sí. Muy bien, vamos a ver. Correcto, muy bien. Fase 2, indagación. Pregunta número 4. En esta fase se vive el evento de cierre y se concluye el proyecto dando respuesta a la pregunta generadora. Letra A, construcción de productos finales, revisión y crítica. Letra B, presentación pública, evaluación final. Letra C, indagación. O letra D, lanzamiento. ¿En cuál concluimos? Evento de cierre vamos a ver, B, D, A, dicen, vamos a ver la respuesta, por favor. La B, ¿sí? Presentación pública, evaluación final, pues es donde damos este cierre y es la fase 4. Siguiente pregunta, por favor. Durante esta fase se dan a conocer los detalles e implicaciones del proyecto para lograr dar respuesta a la pregunta generadora. ¿Sí? Vamos a dar a conocer los detalles y las implicaciones que va a tener nuestro proyecto. Letra A, construcción de productos finales, revisión y crítica. Letra B, presentación pública y evaluación final. Letra C, lanzamiento. Y letra D, indagación. ¿Cuál es? La C, la D, dicen, vamos a ver. La C, lanzamiento, ¿sí? Sabemos que en el lanzamiento, bueno, vamos a sensibilizar, a despertar el interés, a motivar, y todo esto nos va a ayudar a que contextualicemos a los niños en qué implica el proyecto que vamos a llevar a cabo. Y vamos con la última pregunta. ¿Es la fase destinada a proponer, diseñar, crear, inventar, etcétera? Todo el proceso creativo. Letra A, construcción de productos finales, revisión y crítica. Letra B, presentación pública, evaluación final. Letra C, indagación. Y letra E, lanzamiento. ¿Cuál es? La A, dicen por acá. Vamos a ver. Muy bien, correcto. Letra A, construcción de productos finales, revisión y crítica. Como dice, vamos a construir, vamos a diseñar, también vamos a proponer, ¿verdad? Propuestas de mejora, vamos a estar revisando. Quienes ya han tenido la oportunidad de conocer la propuesta metodológica, pues ya están muy bien contextualizados en las fases. Me tocó ver muchos que rápido localizaron la respuesta correcta. Y quienes no, bueno, pues los invitamos a explorarlos. Tenemos una guía de proyectos integradores donde van a poder encontrar toda esta parte.
Una vez que hemos recordado, refrescado un poquito la información en cuanto a los proyectos que ya existen, pues vamos a seguir platicando acerca de cómo ha sido ya la experiencia de implementación. Bien. Como bien dice la maestra Julia, ahorita nada más estuvimos jugando un rato, recordando cuáles son las fases. Bueno, ¿y cuántas fases dijimos que tiene un proyecto integrador? 4 fases y cada una corresponde a diferentes tipos de habilidades, competencias que el alumno tiene que desarrollar a lo largo del mismo, ¿verdad? Cuando hablamos siempre de un cambio paradigmático, cuando se trata de decir, bueno, voy a modificar mi forma de interactuar con los alumnos, las mediaciones que voy a poner en práctica con los chicos, siempre puede ser que nosotros nos sintamos con algún tipo de incertidumbre que nos genere resistencias. Dices, es que no lo he hecho alguna vez así, quizá puede ser que no me sienta cómodo haciéndolo, y nos centramos mucho en nuestro sentir como docentes. El día de hoy queremos compartirle el sentir de la gente que al final es el beneficiario, el sentir de un alumno, cómo un alumno vive, experimenta, siente un proyecto integrador, y quizá eso a nosotros nos puede ayudar a cambiar un poco la atención de nuestro sentir hacia el beneficio que les va a generar a los alumnos. Bien, entonces, ¿qué dicen las alumnas y alumnos de nuestras escuelas en Jalisco? Adelante, por favor. ¿Por qué te gusta trabajar con proyectos integradores? No se escucha, ¿verdad? ¿No? ¿Tiene el audio de la pantalla? Un momento, ¿eh? Aquí lo que hicimos fue acercarnos a algunas escuelas que sabemos que los docentes están implementando los proyectos desde diferentes enfoques, desde un docente que desde un inicio estaba muy entusiasmado, que incluso diseñó algún proyecto, que ha participado con nosotros en otro tipo de trabajos también de cuestiones pedagógicas, hasta con docentes que siempre estaban un poco resistentes, que quizá no era una alternativa con la que se sintieran cómodos, nos permitieron pasar a sus salones, platicar un poquito con algunos de sus alumnos, les hicimos preguntas muy sencillas. Fue una entrevista completamente improvisada, no los preparamos, no les dimos el guión, nada más pedimos permiso a sus papás, nos acercamos y le hicimos algunos planteamientos. Si por algo no es posible, es lo que les decía, les pongo el micrófono. ¿Tiene audio aquí? Bien, miren, lo vamos a dejar correr y yo les voy a platicar qué es lo que nos decían los chicos. Igual vamos a buscar la manera de compartirles el video para que ustedes puedan escucharlo de viva voz. La cuestión es que la primera pregunta es, ¿por qué te gusta trabajar con proyectos? Y una de las cosas que nos encontramos en todas las respuestas, la primera fue que porque era divertido. Decían, me gusta trabajar con proyectos porque me divierto. Me gusta trabajar con proyectos porque investigo. Ellos refieren cierta libertad a la hora de estar aprendiendo. Se sienten importantes porque pueden indagar con diferentes fuentes. Entonces los chicos, por ejemplo aquí, esta pequeñita es de 2º grado y nos muestra que trabajó con un proyecto en donde tuvo que hacer las maracas pachangueras. Y en este proyecto lo que ellos hacen es investigar cómo hacer un instrumento con material para reutilizarlo y posteriormente poder hacer una exposición en donde ellos platiquen cómo lo armaron, por tanto también hacen un instructivo. Entonces la niña nos contaba pues que había hecho su instructivo y nos decía, es que si no pongo las cosas en orden, pues no lo voy a poder armar. Entonces para nosotros es revelador darnos cuenta que ellos te pueden explicar con mayor facilidad lo que aprendieron, no lo memorizan, lo recuerdan, lo están viviendo constantemente, te dicen, lo que pasa es que hicimos, decía la jarana de 3 cuerdas, y le pusimos hilo y no sonaba, le tuvimos que poner entonces unos resortes, unas ligas para que pudiera sonar. Entonces para nosotros escuchar eso era ser conscientes de que el niño viva su proyecto tal cual, lo viva, le permite que le quede mayor conocimiento, que realmente lo pueda sentir como significativo para él. Otra de las preguntas que les planteamos
es qué les gustaría decirle a sus maestras. O sea, todos tenían maestras en este caso, y todos nos decían primero gracias. O sea, muchas gracias porque nos gusta trabajar, que lo sigan implementando. Algunos refirieron algunos videos, el niño que pasó hace un momento así utilizaba esta frase, decía, ay, hay un video que se me quedó bien grabado. Y luego, pues a ver, cuéntanos de qué se trata. Y nos platicó el proceso de germinación de una planta. Nos platicó que se le había caído su frijolito, que lo había intentado volver a hacer, que ya no le había salido. Entonces son ejercicios que para ellos les parecen cotidianos y realmente los disfrutan. Ya para terminar en el video, como les digo, todos refieren que se divierten mucho, que sienten que aprenden más y que les gustaría seguir trabajando con proyectos. Aquí en este caso, lo primero que estamos platicando son proyectos integradores, pero también vamos a abrir un poco el panorama hacia cualquier tipo de proyecto educativo, si les parece bien. Entonces, con base en lo que les platiqué respecto a la sensibilización que tuvimos con los chicos, el acercamiento, me gustaría plantearles un par de preguntas. Quien quiera contestarla, levanta su mano, me acerco con el micrófono y nos comparte a los demás. ¿Qué beneficios consideran ustedes que tienen este tipo de metodología para los niños? ¿Qué beneficios? ¿La maestra Julia va a llegar para allá? Hola, buenos días. Bueno, el principal beneficio que yo le veo es que al niño le organiza su aprendizaje, lo deja ser partícipe de ese proceso que sigue para complementar ese aprendizaje. Ese es el principal beneficio que yo le veo al trabajo por proyectos en los alumnos, ¿verdad? Y ya en los docentes, pues le veo el beneficio de que tiene una mejor organización, de que no se va a perder en ese quehacer educativo que tiene que hacer. Muy bien, muchas gracias. En lo que le llevan el micrófono, su comentario me recuerda a una mención que hace Jurjo Torres y dice, actualmente los jóvenes no saben qué estudiar porque nunca se les preguntó qué quieres aprender. Entonces están en un momento en el que dicen, tú dime qué tengo que estudiar para poder desempeñarme en la realidad que vivo. Adelante, maestra. Pues lo principal es que se logra motivar al alumno y se hace protagonista de su propia enseñanza, y el docente pasa a ser otra parte, ya no es el único que tiene el saber, sino que se vuelve en ese guía, y a la par se está transformando la práctica. Dejo de ser ese docente autoritario y verbalista todo el tiempo para lograr ser un docente guía, que es lo que se pretende en los nuevos programas. Muchísimas gracias. Dos características fundamentales, curiosidad y motivación. Si no tengo curiosidad por aprender y no me siento motivado, no lo voy a hacer. Voy a poner la siguiente pregunta, ahorita levantan la mano quien quiera contestarlo. ¿Cómo consideran ustedes que un proyecto favorece a la comunidad? ¿Cómo realmente un proyecto puede trascender los muros de una escuela y favorecer a la comunidad? La maestra de este lado, por favor. Considero que un proyecto permite que todos los involucrados aprendan de manera vivencial, que no solamente se involucre el niño, sino también los padres, la escuela e incluso otros actores que pueden sumarse a los proyectos. Entonces genera como un objetivo en común entre diferentes actores y además permite que sea este aprendizaje vivencial, que no solo se quede como en la parte teórica. Así es, muchísimas gracias. La última participación aquí atrás. Bueno, yo creo que se favorece a la comunidad cuando se permite al docente desarrollar estos proyectos desde el conocimiento de su contexto, sin una guía base o sin ningún requerimiento específico por nuestras autoridades. Creo pertinente que nos den la libertad de elegir los contenidos que consideremos prioritarios para nuestros alumnos, sean del bloque que sean, y no nos encasillen a trabajar únicamente con los que corresponden a la temporalidad para poder en realidad hacer un proyecto que sí integre bien los contenidos, que no se vinculen únicamente con palabras y que permitan de verdad enfocarnos a que nuestra pregunta generadora sea la resolución de un conflicto externo o de la comunidad interna de nuestro plantel. Sí, muy bien, y su participación nos da justo para ubicarnos en una necesidad de contextualizar lo que ya existe o generar algo completamente nuevo, ¿verdad? Lo decíamos en un inicio. Bien, vamos a continuar.
Bueno, este siguiente momento es para que también sigamos abriendo las participaciones. Nos da mucho gusto escucharlos. Todo lo que nos están diciendo, bueno, nos hace, ahorita como dice la maestra, tener más sentido todavía de lo que les queremos compartir el día de hoy en el taller. Quisiéramos abrir un breve espacio para que nos compartan quienes han tenido la experiencia de implementar. En este caso todavía estamos centrados en un proyecto integrador, de los que ya conocemos, de los que están publicados en la plataforma de Recrea Digital, que nos quisieran compartir algo acerca de su experiencia. No estamos diciendo que puras cosas buenas, todo se vale, estamos aquí para escucharnos unos a otros. Vamos a tener únicamente 4 participaciones, ya tenemos una de las maestras por allá, si alguien más nos quiere compartir brevemente, ya tenemos 2, porque luego no quiero que 3, ¿alguien más de este lado? ¿No? Bueno, a ver si ahorita que escuchan, alguien más se anima. La escuchamos, maestra, por favor. Buen día. Bueno, yo tengo 2 experiencias como tal. Una fue durante la pandemia, que apliqué los proyectos cuando recién salieron, lo apliqué con mis niños de forma virtual. De forma virtual me gustó mucho y logré cosas muy padres porque me dejaron enfocarme en los aprendizajes sustantivos, los niños se motivaron mucho, se empezaron a conectar más, etcétera. Sin embargo, por ejemplo, ahorita la experiencia de empezar a aplicarlos ya en presencial, me topé con que en mi zona y en mi sector me exigieron cosas extra a los proyectos que complicaron el trabajo. Entonces, no pude aplicar como tal los proyectos, o sea, tuve que hacer una adaptación en la que fue aplicar proyecto, aplicar guía, aplicar otras cosas de libros, aplicar otro plan, etcétera, etcétera, y digamos que no se pudo lograr como queríamos. Me costó enfocar, tuve que quitar muchas cosas, tuve que adaptar. Entonces, a mí me gustan los proyectos, se me hace padre trabajar de manera transversal, pero siento que todavía hay mucha desinformación a nivel autoridades que provoca que no podamos trabajar como debe ser un proyecto integrador. Esa es como mi experiencia como tal. Muchas gracias, maestra. Tomamos nota. Buen día. En mi experiencia, estamos trabajando ahorita con un proyecto integrador, soy de preescolar. Desde la elección tomamos en cuenta los aprendizajes que mi grupo necesita reforzar a partir del diagnóstico y ahí vi cuál de los proyectos que estaban en la plataforma le pegaba más a las necesidades de mi grupo. Estamos trabajando con el de los dinosaurios, los niños están encantados con todo lo que estamos haciendo, los papás también, aunque dicen que los hemos hecho trabajar mucho, pero pues es parte de para que se vayan integrando. La verdad sí nos gusta. Muchas gracias, maestra. Buenos días. Yo soy directora de 2 jardines y en los 2 estamos implementando proyectos y a pesar de que somos de la misma zona y tenemos la misma directora, hay dificultades distintas en cada turno. Entonces, lo que más les está costando en la aplicación de proyectos es adecuarlo a las necesidades del grupo. ¿Por qué? Porque sienten que como que rompen esa continuidad del proyecto que ya viene como tal. Entonces sí existe como ese decir, bueno, si ya nos están dando esto, ¿por qué tengo que modificarlo o por qué ellos no lo realizan? Vamos, adecuados a segundo, adecuados a tercero. Entonces sienten como que es un doble trabajo. A lo mejor nos hace falta más pues la capacitación y ver todo eso, pero sí esa es una gran inquietud. O sea, que los adecuen al grupo y que no los dejen así como muy de forma general. Muchas gracias, maestra. Tenemos aquí atrás, por favor, la maestra tiene nuestra 4ª participación y última. Buenos días. Yo soy la maestra Sonia, soy supervisora de preescolar. La verdad que no es tanto que nos falte información como tal a las autoridades. Simplemente lo que se está haciendo son por indicaciones del mismo asesoramiento de proyectos. En lo que en mí respecta a mi zona, yo siempre les he dicho a las compañeras, no nos tenemos que complicar la existencia, tienen que darle una leída primero al proyecto que van a trabajar o a elegir para que de manera general tengan una visión, vaya la redundancia, general
para ver qué es lo que puedo yo aplicar a mi contexto y a mis necesidades de los alumnos, ¿verdad? Porque si no, pues ahí es donde nos perdemos. Y lo que sí considero yo, porque a mí me tocó trabajar con proyectos, es muy similar, nada más que ahorita como que las educadoras estaban muy acostumbradas también a usar lo de lainitas, lo de planeaciones, que a veces no entraba nada en el contexto donde se está elaborando. Entonces aquí lo único que nosotros como autoridades nos queda pues tener paciencia y ir apoyando a las compañeras a que lo difícil que se les haga a ellas es darles nosotros la sugerencia de cómo hacerlo y cómo implicar todo lo de transversalidad, todo lo de la inclusión, cómo irlo haciendo de tal manera que no sea más trabajo para ellas, ¿verdad? Esa es mi experiencia. Muchas gracias. Miren, pues es muy interesante escuchar la experiencia desde quien está en el aula, de quien está en dirección, quien está en supervisión. Yo creo que me atrevo a decir que hablo tanto por la maestra Siria como por mí y pues toda la coordinación, que ya el hecho de que nos estén diciendo que los están aplicando, ya estamos, era nuestro primer objetivo, que ya se hayan atrevido a hacer el intento, decíamos, denles la oportunidad, ¿qué pasa si no funciona? No pasa nada, o sea, dedicamos unos días, pero siempre hay tiempo, ¿no? Para hacer estas pruebas. A veces ese tiempo lo dedicamos en hacer otras cosas que tampoco funcionan, ¿no? Entonces, eso para nosotros ya, la verdad, es una noticia muy favorable. Y yo me atrevo a decir justo algo de lo que ahorita la maestra concluía. Estamos en esta transición, estamos aprendiendo, estamos haciendo todos estos ajustes y no hablo como nosotros desde la parte del diseño, sino ¿qué sigue? Y justo el día de hoy estamos como para hacer ese parteaguas. Ya tenemos lo que está ahí, que decía la maestra, es que imagínense hacerlo contextualizado para cada uno de los grupos, pues imposible, ¿no? Y aparte para la necesidad de cada uno de los contextos y de cada uno de los niños. Entonces el día de hoy pues vamos a platicar un poquito más acerca de esta importancia, es indispensable que hagamos ajustes, que chequemos qué nos sirve, qué no, que tengamos esta versatilidad de decir, ahorita yo necesito el de junio, porque ese es el aprendizaje, o necesito el de mayo, pero del grado anterior, porque los chicos están presentando este rezago, ahora con la situación de pandemia todavía más marcado, y hoy, bueno, pues queremos invitarlos a que platiquemos un poquito más, reflexionemos acerca de la importancia de las adecuaciones y que también, pues, veamos esta propuesta que dicen, a mí no me lo den, yo quiero hacer uno. Entonces, pues, justo ahí queremos llegar y pues me gusta lo que escucho. Muchas gracias por sus participaciones. Continuamos. Muy bien, y entonces justo comenzamos con lo que nos trajo aquí, que es cómo podemos hacer un proyecto integrador a la medida. Y para comenzar a pensar, a reflexionar por qué necesitamos hacer un proyecto integrador a la medida, les planteo una pregunta. Cuando ustedes tuvieron la oportunidad de leer un proyecto integrador que ya está publicado o implementar uno, ¿se dieron cuenta que era necesario hacer ajustes? ¿En todos los casos? Bien. ¿Qué los motivó a hacer esos ajustes? ¿Alguien me puede decir un ejemplo? Levantando su mano, algo en especial me hizo que yo hiciera ajustes. ¿Qué fue? A ver, maestra. Ahorita le llevan el micro. ¿Una persona más además de ella? Usted, ahorita. Bueno, el principal ajuste que le hice al proyecto, que le hicimos al proyecto en nuestro jardín de niños, nuestro contexto no nos permitía, ya ven que viene un apartado del álbum del alumno, ajá, son un montón de hojas que hay que sacar de copias, nuestro contexto económico no nos los permite decirle a los papás, vamos a sacar, ni el de la escuela, entonces optamos por hacerle el ajuste a utilizar el cuaderno de trabajo del alumno. Ya tuvimos que sacar impresiones, sino que todo se hizo en el cuaderno del trabajo del alumno. Muchas gracias. Fíjense, un ajuste fácil, rápido, sencillo. Maestra. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Relacionado con el ajuste de la maestra, nosotros también implementamos el cuaderno del alumno en vez de imprimir toda la bitácora.
Otro ajuste de manera muy personal es que tengo alumnos que aún todavía no consolidan la lectoescritura, entonces se tiene que bajar el nivel y algunas actividades que están un poquito más elevadas para ellos, adaptar esas actividades de la bitácora, por ejemplo, en hacer otros ejercicios que ellos puedan complementar de manera más sencilla y más fácil, para que también se sientan parte de lo que es el proyecto y del grupo. Muchas gracias. A ver, levante la mano quien tuvo que hacer ajustes, por ejemplo, en el tiempo. Que dijeran, no me iba a alcanzar. Que levantaron la mano. Bien, bajen la mano. Ajustes en cómo podíamos reproducir o utilizar los recursos digitales. ¿Quién tuvo que hacer algún ajuste? Bien. Maestro, ¿qué tipo de ajuste? ¿Se acuerda de alguno? En el uso de los videos. Ahí va el micrófono, ¿eh? Principalmente en el uso de los videos. Yo soy supervisor de la zona 45 de Poncitlán. Hay 8 escuelas, pues sí tienen accesibilidad a lo que es el internet, pero otras 8 escuelas de ellas que son las que están en el medio rural, sobre todo en la ribera de Chapala, ahí sí cuesta mucho hasta bajar videos. Entonces los maestros ahí hicieron otras adecuaciones en el aspecto de contar o hacerlo como un cuento, el cambiarle, pues ellos verlos y ya platicárselos, sobre todo a grupos inferiores. Otros sacaban información y los ponían a investigar. Ese es el ajuste que se hizo en cuestión de lo digital. Muy bien, muchas gracias. Veo que atrás la maestra también asiente y dice, sí, pues es que hay veces que hay que hacerles un cuento en vez de ponerles el video. Por ejemplo, y en el caso de los alumnos, ¿qué tipo de respuesta pusieron? Les voy a preguntar, levanten la mano, ¿quién tuvo algún alumno que parecía mayormente desinteresado, pero que para trabajar con proyectos le llamó la atención y quiso hacerlo? ¿Pueden levantar la mano si alguien tuvo un alumno en esa condición? Que dice, normalmente, dice la maestra, yo, pero, dice, pues casi no le gustaba participar, pero desde que implementé proyectos ya le gusta más. Bien, ¿y los papás qué tal? Levanten la mano quien recibió apoyo de los padres de familia. Bien, y también están los que no, y eso requiere ¿qué? Un ajuste, ¿cierto? Bien, pues a veces dicen que puedes tener un vestido y mandarlo a arreglar, pero muchas veces te sale a veces más caro o te sale peor intentar arreglar el vestido que hacer algo nuevo. Así dice, no, el vestido de novia mejor mándalo a hacer de nuevo porque si lo arreglas te va a costar un buen de trabajo. Pues justamente eso es lo que nos tiene aquí. Sabemos que los proyectos integradores se idearon como una posibilidad para todos los docentes de acercarse a la metodología, de irla conociendo, de explorarla, de hacerle los ajustes, de familiarizarse tanto ellos como los niños y los padres de familia, dado que es un cambio importante en la forma de trabajo. Seguramente más de un padre de familia alguna vez se acercó y les dijo, oiga, pero ¿qué están haciendo? Es que ya no le calificó la tarea, es que ya no están hechas las planas, ¿y cómo son los exámenes? Entonces también nosotros tenemos como esta doble o triple función de sensibilizar al padre, de explicarle en qué consiste. Pues justo con esto le decía, pues ahora vamos a hacer este ajuste a la medida. Vamos comenzando con las pautas de diseño. ¿Qué es lo que nosotros tendríamos que hacer para comenzar un proyecto educativo en general? Muy bien, bueno, pues como nos decía ahorita la maestra Siria, vamos a dar paso a lo que nosotros hemos traído el día de hoy para ustedes, que son las pautas para diseñar un proyecto integrador. Si bien esto es recuperado de lo que ya vivimos nosotros al momento en que comenzamos ahí en la Coordinación de Desarrollo Educativo a buscar aquellas alternativas que, como hace un ratito mencionaba la maestra, fue a partir de la situación que se da en pandemia, de la virtualidad. Ese es el origen de los proyectos integradores, por eso es que eran tan digitales, con esta parte de que fuera dirigido al destinatario, fuera el alumno, fuera el papá, fuera el maestro, etcétera. Estas las recuperamos algunas de ahí, pero les hemos dado también algunos ajustes para que puedan ser ahora diseñados por cualquiera de ustedes que decida emprender. Decía hace un ratito el profesor de aquel lado, justo que parta de mi necesidad, que yo pueda decidir qué aprendizajes, etcétera. Entonces, estas pautas van en ese sentido. ¿Cómo podemos dar estos pasos? Son 7 pautas las que les vamos a presentar para que nosotros
pudiéramos, si así lo decidimos, diseñar casi desde cero nuestro proyecto integrador. Vamos a ver cuál sería. Cabe mencionar que estos pasos no son propiamente pasos, por eso les denominamos pautas, no tienen un orden específico. Hay algunos que se puede jugar con ellos porque de repente se me ocurre primero el material que quiero usar y después se me ocurre cómo lo voy a evaluar o al revés. Entonces, podemos jugar un poquito en el orden de los mismos, pero sí se los vamos a presentar como nosotros los utilizamos en su momento. El primer paso que nosotros podríamos dar, esta primera pauta, es el identificar, seleccionar o consensuar un tema de interés para el desarrollo del proyecto, ¿sí? ¿Por qué es importante que nosotros tengamos un tema de interés? Pues es importante porque si al alumno, al grupo, a la comunidad le interesa, pues ya llevamos un paso de avance que sería la motivación. ¿Sí? Yo ya tengo esta parte de inquietud, de curiosidad, de que es algo que conozco, que me llama la atención y que puede ser desde los videojuegos y el niño lo vamos a tener enganchado. La niña de la que teníamos ahorita el testimonio, la más pequeñita de segundo grado, es que los juguetes que se usaban antes, cómo hacer un juguete, entonces los niños ya no se les olvidó, esa parte no. Entonces, una vez que nosotros tengamos este tema de interés, aquí nosotros les decimos, puede ser que lo identifiquemos, que decimos, yo sé que ahorita todos los niños aman un TikTok donde sale que utilizan tal objeto o hacen este experimento, de ahí me agarro, porque es lo que, ¿se acuerdan cuando traían unos retos de que aventar la botella y que cayera parada? Pues de ahí voy a ver qué les puedo enseñar de todo, desde el volumen, desde el movimiento, o sea, tantas cosas que podemos. Tengo el tema, ahí yo lo identifico, pero también puedo seleccionarlo acorde a la necesidad, ¿sí? O sea, yo desde yo como docente, que es lo que hicimos nosotros en los proyectos, pues lo seleccionamos porque no podíamos en ese momento hacer un consenso ni tampoco ir a todas las escuelas para ver qué tema podía ser. Y bueno, finalmente sería esta otra opción de que les preguntemos a todos y pudieran ellos decirnos, pues, votamos y a lo mejor si ya tengo 3, pues ya sé que mi primer proyecto va a ser de 1, voy luego a cubrir el otro y después el tercero y volvemos a partir, ¿no? En este sentido, esta primera pauta de identificar un tema, nosotros queremos invitarlos a que ahí donde ahorita ustedes están tomando sus notas, pudieran pensar así a la rápida, tengamos grupo, no tengamos grupo, un tema que podría ser nuestro tema de interés, ¿sí? Pongámonos en este escenario y si ustedes así lo desean, es la intención, que ya se lleven así como la nota, ¿no? Por ejemplo, pues mi tema sería, como les decía, el internet, mi tema sería los deportes, entonces más o menos empezar a tener estos primeritos pasos para el diseño. Y vamos a ver otra pauta más. Bien, otra pauta, que es ahí donde nosotros decimos que puede ser primero una o después la otra, tiene que ver con problematizar una situación. Es decir, nosotros decimos, bueno, estamos en un contexto, nuestro contexto es una comunidad, esta comunidad tiene problemas y quizá nosotros podemos resolver esos problemas. Y también podemos propiciar a que los niños lo vayan identificando o podemos también invitar a que ellos nos lo mencionen. Muchas veces los mismos niños, a nosotros nos pasaba que éramos docentes de una comunidad en la que no vivíamos y entonces los chicos nos decían, ay maestra, fíjese que no tenemos agua. Entonces para nosotros era ajeno porque no vivíamos ahí, pero para ellos era lo de todos los días y era muy importante no tener agua. Entonces en ese sentido puede ser propiciar, guiar la identificación de una situación problemática. Y es ahí cuando las pautas pueden cambiar de orden. Puede ser que yo tenga primero la situación problemática y posteriormente lo relacione con un tema o que primero tenga el tema y ese mismo tema me lleve a hacer una situación problemática que entonces les va a permitir a los niños identificar una necesidad. O sea, ok, entonces quiere decir que al tener este problema tenemos que resolverlo. Por decir situación problemática no significa que en todos los casos, en todos los tipos de metodologías por proyecto sea siempre un problema social en sí, sino que puede ser a lo mejor la construcción de un artefacto que nosotros nos va a ayudar a resolver algo o no queremos mostrar, o también puede ser la organización de algo
si yo quiero hacer una feria, si yo quiero a lo mejor hacer una colecta para que construyamos algo en la escuela, pero siempre es una situación que se le podría denominar como resultado de una problematización después de estar revisando nuestro contexto y hacer un análisis. A ver, entonces avanzamos a la siguiente pauta, ya llevamos 2. Bueno, una vez que nosotros ya tenemos esta parte del tema de interés y la situación auténtica o problematizadora con la que vamos a definir nuestro proyecto, el siguiente punto pues es donde vamos a hacer este enlace con el currículum. Nosotros nos encontramos con esta situación de todo lo que, al menos en primaria, ahorita está vigente, que si 2011, 2017, ya tantito del 2022 y bueno, y es empezar a seleccionar aquello que me puede permitir abonarle a lo que me va a dar respuesta a mi solución a esta situación problematizadora. En este sentido es donde nosotros los invitamos a hacer la flexibilización, recordando que si yo diseño mi proyecto, yo voy a evaluar mi proyecto. Entonces, cuando llegue el término, en este caso ya del trimestre, yo voy a definir en base a qué voy a evaluar. No va a ser en base a lo que el libro tiene de la página 8 a la 47. Va a ser en relación a los aprendizajes esperados o intenciones didácticas o contenidos o cualquier organizador curricular que yo haya seleccionado en su momento para definir mi proyecto. ¿Sí? Entonces, desde que yo estoy seleccionando esto, yo ya tengo que empezar a visualizar, aparte de cómo lo voy a abordar, cómo lo voy a evaluar, porque no podemos desprendernos de que sabemos que tenemos que dar al final una evaluación o una calificación incluso, ¿sí? Entonces, en este sentido es cuando yo voy a poder tener todo mi panorama de aprendizajes esperados. Cuando nosotros hicimos los proyectos integradores la primera vez, pues fue hacer un concentrado de todos por cada una de las asignaturas, por cada uno de los grados, y pues con todo ese contenido tan amplio, empezar a seleccionar y decir, a ver, si voy a ver en historia ahorita las civilizaciones agrícolas, pues está Egipto, entonces acá puedo ver lo de las pirámides y prismas, pero también me puedo ir entonces al texto histórico en español, estoy hablando de 6º grado, y empezamos a hacer ese cruce, y no todos eran ni del mismo bloque, ni del mismo tiempo, porque pues es imposible, no viene organizado de esa manera, y esta es la parte interesante de hacer la transversalidad. Ustedes, como les decíamos, puede ser que no sea en ese orden, ustedes pueden decir, yo ya tengo un panorama muy claro de todo lo que se relaciona a lo mejor con el agua, ¿no? En matemáticas vamos a ver volumen, vamos a ver los ríos en geografía, vamos a ver en español a lo mejor un texto, una nota periodística, etcétera. Y ya que los tengo, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a propiciar el interés. Niños, ¿han visto pues por qué llueve? Oigan, el agua, ¿por qué se está acabando? ¿Por qué de repente la cortan? Etcétera, etcétera. Y entonces es donde podemos empezar a jugar con el orden de las pautas. Pero esta parte es de las más complejas, pero también de las más ricas, porque a nosotros como docentes también nos permite centrarnos y decir, si yo me concentro en ese tema, todas mis actividades van a llegar a un buen fin. Hace mucho tiempo era como los ambientes alfabetizadores que se presentaban un poco de esta manera. Entonces, esta sería nuestra siguiente pauta. Bien, y antes de continuar haciendo un alto en esta pauta, a veces digamos, la duda o lo que nos detiene de hacer este movimiento de tomar de un bloque, tomar de otro bloque, mezclar entre todos, son las evaluaciones estandarizadas. Muchas veces dices, pues sí, se escucha bien, pero cuando viene el examen de enlace, entonces los niños a lo mejor no han terminado de ver lo que tendrían que haber abordado. Miren, lo cierto es que cuando se aplican las evaluaciones estandarizadas, muchas veces todavía no estamos en temporalidad según nuestro ciclo escolar para que el niño haya cubierto todos esos aprendizajes en primera instancia. Y en segunda instancia, y lo decía en su momento el año pasado Rafael Yus, decía, la única diferencia entre un alumno que hace una prueba estandarizada con una metodología tradicional y un alumno que hace una prueba estandarizada trabajando por proyectos de diferentes índoles, es que el resultado es muy parecido, o sea, no despunta uno sobre del otro, pero el que trabaja por proyectos lo recuerda más.
Entonces, a él, a lo mejor el que se lo macheteó, ese día presentó el examen, lo pasó más o menos bien y le va bien. Y el que vivió por proyectos realmente se lo lleva para su día a día. O sea, sí es un aprendizaje que le va a significar, evidentemente posible, se le va a olvidar algo, como a cualquiera de nosotros, pero sí lo va a poder, digamos, remembrar de forma más directa, puede utilizar lo que es una de las cosas más importantes de un proyecto. Cuando el niño aprende, lo está implementando, lo está poniendo en práctica, lo lleva a la vida, no solamente lo contesta en un examen o lo pone en un ejercicio del cuaderno. Bien. Ahora vamos a hablar de otra pauta que creo que a todos nos va a interesar mucho y tiene que ver con la selección de la metodología. Resulta que yo en este punto, pues ya, y acuérdense que son pautas, puede ser que ya tenga el tema, ya tengo mi situación problemática, situación auténtica, que ahí voy a hacer un paréntesis para ampliar un poco respecto a lo que es una situación auténtica. Una situación auténtica es algo a lo que el niño se va a enfrentar en la vida real, es algo que el niño realmente va a tener que resolver, no propiamente algo que solamente sucede en un ambiente escolarizado. Muchas veces nosotros hacemos actividades muy lindas, pero eso el niño jamás en su vida lo va a vivir. Entonces a eso denominamos nosotros una situación auténtica. Dile, vamos a armar la kermés del 20 de noviembre, eso sí lo va a vivir. Entonces, ¿qué proyecto podemos hacer para organizar los puestos, para ver cómo cobramos, para invitar a toda la comunidad, entre otras cosas? Bien, y les decía entonces que ya cuando tenemos estas pautas, o todavía no, recuerden que no tienen un orden como de uno a uno, tenemos la necesidad de seleccionar la metodología que sea más pertinente para lo que nosotros vamos a hacer. ¿Se acuerdan que hace un momento la maestra Julia les decía que estábamos hablando específicamente de proyectos integradores? Cuando comenzamos a hablar de diseñar su propio proyecto, dejamos un poquito de lado lo que es el proyecto integrador y nos centramos en lo que es un proyecto educativo en general. Entonces, en un proyecto educativo en general, ustedes pudieran hacerlo con aprendizaje basado en proyectos comunitarios. ¿Les suena esta metodología? ¿La han escuchado mucho últimamente? ¿Sí? ¿Alguien me puede decir por qué? ¿Por qué les suena? Que ha estado mucho últimamente en nuestros oídos. Porque es la metodología propia de un campo formativo. ¿Y cuál campo formativo? Lenguajes. Está propuesta, no significa que sea la única que sirve para ello. Bien, otra, aprendizaje basado en indagación. Cuando el niño está investigando, haciendo un proceso de consulta, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje servicio, gamificación, aprendizaje cooperativo y métodos de casos. Quiere decir que ustedes pueden, si así lo desean, ver el planteamiento de proyectos integradores, ver cuántas fases tienen, conocer los momentos que conforman cada fase y con base en esa propuesta metodológica armar su diseño. Pero también ustedes pueden armar un proyecto que les permita integrar diferentes disciplinas o en su momento integrar campos formativos y que pueda ser por indagación, o que pueda ser con aprendizaje servicio. Entonces, ustedes tendrán la libertad de poder seleccionar qué tipo de metodología es la que para la necesidad que van a atender van a utilizar. Maestra. Cuando usted selecciona lo que mejor le funciona de cada metodología, usted está creando la propia. Puede decir, a mí me sirve esto, Miren, lo cierto es que el aprendizaje basado en proyectos tiene características comunes. Por ejemplo, suele siempre ser aprendizaje que nace del interés del alumno, no importa cuál sea la propuesta, siempre debe nacer del interés del alumno. Debe tener trabajo colaborativo, siempre deben estar el niño con otros niños colaborando. Deben de poder tener espacio de resolver preguntas, de indagar, de construir sus respuestas, es decir, hacer una hipótesis. Y posteriormente al final tienen que darlo a conocer. Por tanto, la metodología que ustedes quieran revisar les puede servir porque se fundamenta básicamente en esos momentos. Siempre el interés como característica, la colaboración como característica y posteriormente
pues partir de una situación problemática, dar respuesta, indagar cómo, construir el resultado y darlo a conocer. Esa es otra de las características. Siempre va a llegar a trascender los muros de la escuela. Siempre se va a procurar que tenga un impacto social. Bien. Siguiente pauta. Bueno, ahora vamos con este paso que muchas veces consideramos que es el primer paso del diseño, pero como podemos ver, bueno, antes hay un análisis profundo de muchas cosas que a lo mejor en ese momento todavía no hemos escrito y llega el momento en que nosotros tendremos que empezar a hacer un esbozo, un borrador, a lo mejor apenas luego a veces le nombran como el esqueleto de aquellos elementos que yo voy a poner en mi propuesta de diseño. Como les decía ahorita la maestra Siria, si yo tomo así como literal el proyecto integrador que está publicado, pues vamos a ver que tiene sus 4 fases y una fase tiene 6 momentos, otra tiene 4, otra tiene a lo mejor 5 que pueden ser intercalados, otra tiene otros 3. Entonces yo puedo irme así y decir, ¿y cómo lo lleno todo? Pero también puedo quitarle aquello que en ese momento a mí no me sirva. Si yo no necesito a lo mejor en ese momento una entrevista con una persona o el acercamiento a una fuente, que sea una fuente, en este caso una persona, pues lo puedo quitar. O sea, no son tampoco pasos indispensables ni obligados. Y en cuanto a que seleccione cualquiera otra de las metodologías activas, que son las que se les presentaron en la diapositiva anterior, no porque sean las únicas, sino porque son las que actualmente son las denominadas metodologías activas, porque el alumno es el centro de estas metodologías y como bien les decía ahorita la maestra Siria, las primeras 4 que están enlistadas ahí son las 4 que están propuestas para el trabajo con los 4 campos formativos del marco curricular 2022. Entonces, estamos haciendo como esta relación también de lo que ya viene, que si bien no es que los proyectos integradores que tenemos ya publicados sea exactamente lo mismo, pero sí se acerca mucho en sus características a lo que nos espera ahora sí pues a todos de manera ya oficial. Una vez que yo empiezo este esbozo, pues ¿qué tendré que tomar en cuenta? Básicamente son como 3 elementos indispensables. Primero, pues ¿qué actividades voy a realizar? ¿Sí? ¿Qué voy a hacer? Lo que se me vaya ocurriendo. Nosotros en este proceso de acompañar y coordinar a los compañeros diseñadores, pues vemos que de repente dicen, es que ya sé cuál es mi evento de cierre y ya sé cómo voy a hacer a lo mejor la parte intermedia, pero me falta. No importa el orden, vamos ahorita poniendo todo y después lo acomodo de la manera que me parezca lógica o cronológicamente más viable. Dentro de estas acciones yo tengo que considerar principalmente 2 cosas. La primera, ¿qué elementos de los que están ahí yo voy a tomar como producciones de los alumnos? Porque también nos hemos encontrado con la retroalimentación respecto a los proyectos que están publicados, que de repente dicen, es que son un montón de trabajos, ¿no? O sea, es que, y ya lo hicieron, y otra vez, y ahora de este modo, pero la realidad es que la intención es que sea como varias propuestas y que yo diga, a mí la que me funciona es que la hagan en físico, su cartel. A mí no, yo quiero que sea un video y yo quiero que sea ya ahora una diapositiva y etcétera, ¿no? Entonces, yo desde mi contexto voy a decir, esta producción que voy a tomar de los alumnos, la voy a necesitar para después evaluar. Y como hace un ratito nos decía la maestra, y aparte, esa producción quizás va a requerir, no quizás, seguramente, una adecuación o un ajuste para aquellos alumnos que tienen o a lo mejor una parte de que van un poquito más atrás o incluso los que ya van más avanzados, ¿sí? Porque yo a este niño le puedo pedir que a lo mejor me haga un instructivo de un juego que lleva 3 pasos y a lo mejor a él ya le digo que me haga un instructivo de cómo armar un mueble que lleva muchos más pasos. Entonces, desde ahí empezamos como a visualizarlos y como segundo punto, pues
definir aquellos instrumentos, herramientas, técnicas que voy a emplear para ir evaluando tanto los procesos, que es indispensable, como las producciones de los alumnos. De todo eso que hacen, qué y cómo va a ser evaluado para que vaya aportando a la evaluación formativa y a la evaluación sumativa. En este caso, ustedes saben que, por ejemplo, el diario del docente y la bitácora del proyecto o en el álbum del alumno o como lo hayan nombrado en los otros niveles, es justamente para que tengamos insumos de evaluación, pero eso no significa que se requiera el instrumento en físico para poder hacerlo, pero sí es importante que tengamos claro que todo lo que yo haga voy a tener que estarlo valorando de alguna manera para que al final tenga los suficientes argumentos para asignarle una evaluación o calificación a nuestros alumnos. Siguiente pauta. Y ahorita vamos a hacer un ensayo, así que vayan tomando notas porque el día de hoy se van a ir por lo menos con un esbozo de un proyecto, ¿eh? Entonces vayan tomando notas. La siguiente pauta, vamos a conducir o a proponer cuál será quizá nuestro evento de cierre. O sea, nosotros tenemos que ir ideando qué me gustaría que los niños hicieran al final del proyecto, de qué manera lo puedo hacer. Como bien decía la maestra Julia, muchos proyectos nacieron de su evento de cierre, de algunos docentes que decían, yo quiero hacer una feria de ciencias. Ah, muy bien, ¿qué vas a poner en la feria de ciencias? Y ahí comenzaban ellos a pensar, bueno, voy a ver este tema, a los niños les interesa el espacio, entonces como temática transversal voy a poner el espacio y con base en él voy a empezar a tomar todos los, a lo mejor, aprendizajes o lo que denominamos nosotros como organizadores curriculares de diferentes disciplinas para poder hacer una feria de ciencias. Entonces, ustedes podrán, miren, los puristas les van a decir, los niños tienen que decir qué quieren hacer y ustedes pueden consultarlo, pero eso no los limita a que también ustedes los entusiasmen por un formato en particular, que tú digas, ah, miren, pues hay un niño que dice que quiere hacer una exposición y otro niño dice que quiere hacer una feria, pues entonces vamos platicando qué es lo que nos interesa más, qué es lo que nos dejaría más, qué nos gustaría más a toda la comunidad. Entonces, los eventos de cierre siempre han sido la parte que más disfrutan los chicos y la que más recuerdan. Por tanto, nosotros sugerimos que siempre sea de una forma atractiva, de una forma que los motive, que ellos puedan hacer algo para los demás, que ellos les platiquen. Y esto tiene mucho que ver con el enfoque curricular que tenemos actualmente. O sea, vamos a hablar de un currículo que ya te dice, tienes que hacer y tienes que mostrar. Y tienes que reflexionar acerca de lo que estás haciendo. Ya no nada más es reproducir lo que estás haciendo. Bien. A ver, siguiente pauta. Bueno, esta sería la última pauta, recordando una vez más que no van en orden, ¿verdad? Entonces, ahorita ya, por ejemplo, nos decía la maestra Siria, el evento de cierre puede ser nuestro punto de partida, los materiales pueden ser nuestro punto de partida, porque sí es muy importante decir, sí, yo quiero que mi evento de cierre, pues, sería a lo mejor una proyección de cine, etcétera, pero si no tengo los recursos, bueno, también tengo que ser consciente de esa parte. Es muy importante que al momento que nosotros estemos ya descifrando ahora sí el orden de nuestras acciones, estos pasitos que voy a llevar a cabo dentro de mi proyecto, considere con anticipación aquellos materiales que voy a requerir. Materiales didácticos que si bien pueden ser los que ya tenemos, que sí es muy importante que también los utilicemos, decía hace rato la maestra, pues claro que teníamos que utilizar el cuaderno del alumno, ya lo habían comprado, entonces no podíamos decirle, ahora ahí te va y tráeme 100 hojas para imprimirte tu bitácora. No ese es el sentido, que ya tengo y cómo lo puedo utilizar. A veces tenemos hasta que es tradicional que cada año se les pide los mismos materiales a los niños, ¿no? Que si las hojas de color o etcétera. Pues con eso, ¿cómo lo puedo transformar ahora para mi proyecto? También, ¿qué recursos tengo yo que diseñar o elaborar? Nosotros hemos trabajado mucho pues con los recursos tecnológicos porque sabemos que es lo que a muchos de los niños ahorita les capta más.
pero no significa que sea lo único. O sea, yo que puedo diseñar desde una hoja de ejercicios, yo puedo diseñar ese mapa conceptual que después les voy a poner en el pizarrón. O sea, todos esos elementos que yo necesito, ya tengo que pensar si ya existen, si yo los tengo que diseñar o, en muchos de los casos, también solicitarlos a los padres de familia como apoyo, que es en casos de experimentos, de maquetas, de escenarios, etcétera, pues entonces nos convertimos en esta parte de hacer comunidad también en cuanto a los recursos. También, bueno, siempre nos ha tocado escuchar a los niños que les gusta mucho la parte del reciclaje. O sea, ellos el verle la utilidad a otras cosas, para ellos es muy interesante. Entonces, si nosotros podemos pensar, como les decía, en lo que ya tengo y que a lo mejor hasta ya no iba a utilizar, que puede ser hasta nuestra mesa, cómo la podemos totalmente poner otra vez funcional, pues va a ser muy significativo para los niños, pero sí importante que no sea que por un recurso o un material se nos venga abajo el proyecto. Entonces hay que tener esta visión ampliada. Bien, y cuando comenzamos con las pautas, la maestra Julia les dijo que pensaran en un tema que les pudiera funcionar, que ustedes creen que en este momento le interesan a los alumnos. Incluso puede ser alguien que tengan cercano, que digan, no es mi alumno, pero es mi sobrino, es mi hijo y yo sé lo que le interesa en este momento, ¿no? Bueno, ahorita que ustedes están viendo ahí las pautas para diseñar, los vamos a invitar a que ustedes comiencen a esbozar una idea de un proyecto. Puede ser que desarrollen una de esas pautas, puede ser que desarrollen 2, puede ser que intenten poner las 7, pero que comiencen a esbozar, bueno, yo creo que pudiera ser un buen proyecto si hacemos una campaña de reciclaje y entonces, y empezar a dejar que su imaginación vuele respecto a qué tipo de actividades, qué tipo de materiales, qué sería lo que vamos a evaluar, cómo sería nuestro evento de cierre. A lo mejor tienen aquí cargado todo el programa de estudios y dicen, pues es este organizador curricular el que voy a estar atendiendo en particular, o estos son los que voy a estar atendiendo. Si les parece bien, vamos a estar pasando las pautas para que ustedes las puedan leer y si tienen alguna duda levantan su mano y nos acercamos con ustedes. Vamos a darles primero 5 minutos para que comiencen, vemos cómo progresan y hacemos una pregunta y vemos si damos más. ¿Les parece bien? Bien, al final alguno de ustedes nos va a compartir su idea, así que lúzcanse. Ya estuvimos pasando por los pasillitos, ya vimos que algunos ya hicieron sus primeros planteamientos. Antes de darles el uso de la voz, me gustaría retomar alguna de las dudas que me compartieron. Ahorita la maestra Julia también hará lo propio. Y una de ellas que me parece fundamental es la que está relacionada con la evaluación. Dicen, a ver, ustedes están promoviendo una metodología en donde prioritariamente se evalúa con una propuesta formativa. Pero el sistema hasta el momento solicita una cantidad, ¿cuánto sacó el alumno? Entonces, ¿cómo le hacemos para hacer todo un proceso de evaluación formativa y al final trasladarlo a un número? Evidentemente, este tipo de metodologías no están supeditadas, no tienen pensado que nosotros tuviéramos que poner un número, sin embargo, la realidad nos dice que sí. Lo que se hace en el caso específico de proyectos integradores y que nosotros sugerimos es que tengan ustedes distintos instrumentos de evaluación formativa, como lo pueden ser rúbricas o matrices. Las rúbricas, por ejemplo, te arrojan siempre una cantidad, un número, que ese número te lleva a un nivel de desempeño. Tú dices, mira, pues si el puntaje mayor de la rúbrica es 16,
pues entonces ese niño está a lo mejor en destacado y después tengo un alumno que requiere apoyo o puedo tener un alumno que está en lo esperado. En ese sentido es cuando ustedes tienen la libertad de trasladar ese resultado formativo a un número. ¿Qué representa entonces que el alumno esté en una situación de requiere apoyo? Pero lo fundamental, más allá del número que ustedes coloquen, es cómo van a hacer la retroalimentación, tanto al alumno como al padre de familia. Es decir, si yo tengo niños pequeñitos de preescolar, es más cercano o es más viable que yo me acerque con el papá y le diga, miren, niño tiene, y ustedes lo hacen con un formato completamente formativo, no dan una cantidad, y ya tienen como un espacio avanzado en ese sentido. Bueno, pues requiere apoyo en esta habilidad, le falta desarrollar esto, está avanzando en esto, pero en el caso de primaria y secundaria, es ahí cuando nosotros decimos, bueno, su niño sacó 8, pero ¿por qué sacó 8? Eso es lo fundamental. ¿Ese 8 qué representa? Porque el 8 de la maestra Julia no es el mismo 8 que saqué yo, aunque las dos lo tengamos en español, porque a lo mejor ella es muy diestra en algunas áreas del español, pero yo en otras. Entonces la retroalimentación siempre será para comunicarle tanto al alumno como al padre de familia en dónde necesita trabajar más o poner más atención. Y entonces evidentemente es más complejo que nada más ahí le va su 10. O sea, sí tienes que tener, eso sí es un hábito que tendremos que ir desarrollando y que no, a lo mejor nos toma algo de tiempo, pero que cuando lo hagamos ya nos va a parecer la cosa más sencilla. Es decir, mire, aquí está su boleta con todas las asignaturas, con todas las calificaciones, pero también usted se va informado respecto a por qué su niño saca esa calificación, y en el caso ya de los chicos, a lo mejor más grandecitos, ya se lo informas a él. Ah, mira, fíjate que en matemáticas tú tienes 7, déjate muestro la rúbrica, tú estás aquí, lo ideal es que llegues acá. ¿Qué tienes que hacer? Bueno, pues hacer actividades que te lleven o participar un poquito más, o a lo mejor vamos a trabajar juntos, porque recuerden que también no nada más es informar sin plantear una estrategia. O sea, sí, fíjate que no sabes hacer suma de fracciones, no sabes, aprende. Eso pues no le va a servir de nada. Sin embargo es, a ver, estamos detectando que se te está haciendo difícil pues aprender el algoritmo, o no puedes resolver un problema que tiene suma de fracciones, y no va a ser el único, seguramente habrá más. Ah, pues vamos planteando alguna estrategia que nos permita poder desarrollar esa habilidad. Bien. Me dice la maestra Julia que hubo una duda respecto a educación física. Voy a regresar un poco a los proyectos integradores. En los proyectos integradores hay uno en particular que todo el eje transversal es educación física, y en los demás hay tal cual se presentan actividades propias para educación física. Pero cuando ustedes hagan los de ustedes, también pueden incluir actividades de arte, de educación física, incluso de cosas como educación financiera, que dicen, pues no son necesariamente asignaturas, pero en la realidad en la que vivimos se requieren. Entonces ustedes lo pueden tomar, aunque tengan docente de educación física. Incluso hay casos de escuelas que trabajan en conjunto y el docente ingresa a dar la clase con una propuesta que ya se integró en el proyecto. Bien, ahora sí, si les parece bien, no sé, levantando la mano, alguno de ustedes que nos quiera compartir su avance, que digan, híjole, yo tengo ya un tema, pero nada más el tema, no importa, ¿qué tema creen que sería de interés? O yo tengo el evento de cierre, pero nada más. ¿Alguno que quiera compartirlo? A ver, allá atrás. Vamos con la maestra de atrás y después la maestra que está de chamarra de mezclilla. Bueno, este tema surgió a raíz de una situación que se dio con los niños en educación preescolar ahora que viene Navidad. Y algunos niños decían que ellos no tenían dinero para que el niño Dios les trajera un juguete. Entonces nació la idea de que ellos realizaran su propio juguete. Entonces el tema sería construyendo mi propio juguete. Muy bien, muchas gracias, maestra. ¿Puede pasarle el micrófono a la maestra que está frente a usted? Gracias.
Bueno, en nuestro jardín hemos tenido la problemática que últimamente han salido muchas arañitas. Y generalmente son los niños los que las ubican y maestra, mira, ven. Entonces nuestro tema y problemática sería los insectos y que el niño supiera qué hacer cuando encuentra uno, cuáles sí podemos a lo mejor acercarnos un poquito más, a cuáles no. Fíjense, y ahí la maestra ya nos está contando su tema y aparte nos está compartiendo algo que puede configurarse como una pregunta generadora. O sea, es ¿qué tenemos que hacer cuando nosotros encontramos un insecto? ¿No? Bien, ¿alguien más? A ver, la maestra, el maestro y la maestra en ese orden, por favor. Bueno, mi proyecto parte porque mi jardín tiene muchos espacios o zonas inseguras, vaya. Entonces, mi temática es cuidado y seguridad, mi escuela segura. En la primera pauta son áreas inseguras de mi escuela, ¿cómo me cuido? Pauta 2, ¿qué puedo hacer si me caigo del columpio, me tropiezo, golpeo o choco a un compañero? Pauta 3, los campos que tomaría son lenguaje y comunicación, exploración y comprensión del mundo natural y social, y ya otros más que se le puedan agregar. Pauta 4, la metodología, aprendizaje colaborativo o bien aprendizaje basado en proyectos comunitarios. Pauta 5, que son las actividades, uno sería recorrido por mi escuela, otro recorrido padres de familia por la escuela, otro qué puedo hacer por mi escuela, que va a ser un árbol de las mejoras donde cada alumno y cada padre se le va a dar una hojita y va a escribir ahí qué puedo mejorar de mi escuela o qué quiero de mi escuela y la va a ir pegando hasta formar un árbol. Otra actividad sería manos a la obra, otra, que ya la última la pondría en lo que es el punto 6, festejo de mi escuela segura. Ese sería ya todo mi proyecto. Muy bien, ya la maestra ya se armó su proyecto. Y lo evaluaría con guías de observación y una rúbrica. Muy bien, fíjense, y esa es una de las preguntas que también escuchaba de este lado, decía, bueno, también hay manera de evaluar sin que tenga una evidencia física del producto, y entonces yo les decía, pues sí. ¿Por qué? Porque justamente puedes tener una guía de observación, o sea, la observación directa te dota de mucha información, o también puedes tener, por ejemplo, una matriz de participación, y entonces ahí tú vas registrando qué tanto participa el alumno y no tienes una evidencia concreta de lo que está sucediendo. Entonces, ustedes ya conocen muchísimos instrumentos de evaluación, ahora articúlenlos con lo que necesiten. Bien, de este lado la maestra, por favor. ¿Quién había levantado la mano? Ah, el maestro y luego la maestra, cierto. Sí, buenos días. Pues bueno, yo soy maestro de secundaria, apenas vamos a comenzar con esto de los proyectos integradores. La materia que imparto es formación cívica y ética, y en este caso mi proyecto es Festival de tus habilidades. Ante la situación de que los jóvenes, en este caso los adolescentes, desconocen sus habilidades para tener un sentido de pertenencia en la sociedad en que se desarrollan. Como organizador curricular, pues yo me basé en el eje que es el cuidado de sí mismo, en el apartado aspiraciones, potencialidades y capacidades personales, y pues bueno, como aprendizaje esperado es el conocimiento precisamente de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones para el desarrollo comunitario. La metodología es mediante un estudio de caso que es propio de la materia de Force y a través de proyectos comunitarios en los cuales, bueno, el estudio de caso es a través de un testimonio de puse de ejemplo un grafitero destacado o un muralista destacado de su localidad. El proyecto comunitario pues sería crear en grupos un mural emblemático de la zona a la que pertenecen, y de igual forma, pues bueno, se evaluaría a través de, bueno, llevarían cronogramas, rúbricas, pues que tendrían algunos elementos a determinar, el diario del adolescente y algunas guías de observación. Muchas gracias, maestro, muy completo también su propuesta. Y fíjense que en el caso particular de secundaria, también hemos sabido de escuelas que su proyecto integrador lo arman tal cual por escuela, y a lo mejor es un tema que no es propio de una sola disciplina, a lo mejor es de desarrollo socioemocional, y entonces cada quien, desde lo poquito que puede en su carga horaria, aportar,
se va haciendo un proyecto para hacer un evento de cierre global. Entonces también hay alternativas distintas para diferentes niveles educativos por las características con las que cuentan. Adelante, por favor. Está la maestra detrás, miren. Bien, a mí se me vino a la mente sobre nuestro programa escolar de mejora continua. Yo soy de primaria. Y recordando los resultados del diagnóstico que encontramos, se me vino la pregunta generadora: ¿cómo contribuir a la reducción de desechos y residuos? En este caso, primero empecé por el cierre. Se me ocurre como una campaña de recolección y separación en la que posteriormente podamos pues venderlos y generar ingreso para la escuela y compra de lo que se necesite en la escuela. En cuestión del currículum, pues sería como la regla de las 3 R's, ahí entraría también como el cálculo del peso, el volumen, las ganancias, cuánto dinero nos va a generar, qué posible solución podríamos dar a eso. También puede ser como la redacción de textos para hacer promoción, puede ser infografías, carteles, folletos, lectura también puede ser de eso. Los signos, revisar ahí, meter los signos de puntuación, la coherencia. Puede ser también alguna de educación física, relacionarlo. Nosotros sí tenemos docente de educación física, entonces podríamos ahí involucrarlo. Y pues la metodología sería el aprendizaje colaborativo. Entonces, hasta ahí más o menos un esbozo de lo que podría y hacer justo mi escuela. ese ejercicio, el que acabamos de escuchar todos, es el proceso creativo de un proyecto integrador. Cuando te sientas y viene una idea y empiezas a desarrollar actividades y a veces vienen de forma que parecería desordenada, pero nada más lo único que tenemos que hacer es, cuando lo comencemos a armar, sí tener claras las pautas, organizarlas y saber exactamente cómo vamos a evaluar. Maestro, ¿qué es la última participación antes de que cerremos nuestro proceso? Bien, buenos días. Yo también soy de secundaria, imparto la asignatura de matemáticas y lo primero al hablar o que nos hablaron de proyectos integradores, créame que yo como maestro de secundaria fue complicado porque dije, ¿cómo me voy a poner de acuerdo con las demás materias, con los demás maestros para armar algo que hagamos entre todos? Porque implica esfuerzo extra, implica tiempo extra en el que tengo que ponerme de acuerdo, que yo lo veía muy diferente, por ejemplo, en primaria, en donde es un solo maestro y pues él solo se pone de acuerdo y no tiene que ver ninguna otra asignatura. O, por ejemplo, ahorita que ya estaba armando, mi tema fue carrera de la amistad. Y, por ejemplo, yo desde el área de matemáticas dije, lo voy a relacionar con proporcionalidad. Pero ya para las demás asignaturas integrarlas, pues dije, bueno, cuidado de mi cuerpo en vida saludable. Pero no sé si verdaderamente exista una temática de cuidado con mi cuerpo de vida saludable. Yo me imagino, entonces ahí fui armando diseño de eventos deportivos, incluir a educación física, el diseño de una convocatoria y ahí incluía español, el valor de una palabra de aliento, que dije a lo mejor ahí lo pueden ver en formación cívica y ética o en lo que anteriormente era tutoría. Entonces dije, bueno, ahí podemos ir hilando poquito, pero pues sería ponerse de acuerdo con el otro maestro para ver verdaderamente que se entable. Y creo que ese es el reto en secundaria, ¿verdad? Y pues ya la metodología aprendizaje basado en proyectos y ¿qué se haría o la parte de la planeación? Pues vamos a organizar el evento, vamos a generar una convocatoria, vamos a hacer una resolución de problemas para ver los recursos que vamos a ocupar en el evento, cuánta agua, cuántas naranjas y aplicarlo de manera vivencial en donde yo le lleve al alumno, por ejemplo, una tacita y decir, pues vamos a echarle el garrafón y esas en las tacitas y las tacitas las vamos a poner en bolsitas. Entonces, ¿cuántas bolsitas nos alcanzamos a llenar usando esta medida de taza para ver cuántos garrafones ocupamos para toda la escuela? Entonces, ya de esa manera, pues verdaderamente le hace significado al alumno porque dice, pues lo estoy aplicando, verdaderamente me va a servir, ¿verdad? Y la organización de cómo me preparo para cuidar mi cuerpo, porque hacerles cuenta de que no nada más es ir a una carrera, es
voy y corro, no, tengo que prepararme, tengo que ver cómo me tengo que alimentar, tengo que ver toda esa parte que verdaderamente le va a servir para el día de mañana, ¿verdad? Independiente de si se dedica a correr o no se dedica a correr, pues es algo que verdaderamente lo va a aplicar y lo puede seguir aplicando el resto de su vida. Y la parte para lo de la amistad es manos adheribles con mensajes positivos, en donde el alumno cuando va a ir por la carrera se le va a ir pegando en la parte de la espalda, cuando vaya pasando, un mensaje positivo para que él cuando termine la carrera pueda quitarse su playera y ver todas las frases de aliento que le dieron sus compañeros y quedarle él como una parte de memoria, decir, pues yo corrí y me dieron estas palabras de aliento y se favoreció sobre todo esa parte de socioemocional que hace muchísima falta post pandemia a nuestros alumnos. Ya en la parte de cómo evaluaría, pues haría entrevistas tanto a los que organizaron, que estuvieron realizando al grupo, que estuvo realizando eso, como a los participantes, así cómo lo vivieron desde el que organiza como desde que lo vive por fuera. Rúbricas súper importantes con escalas estimativas y nivel de desempeño para poder hacer las conversiones. Y pues se me ocurrió al final hacer un periódico mural virtual, en donde ya se vivencie todo ese proceso que se vivió, tanto de organizar como de ejecutar. Y pues ya en el punto 5, que era el cierre, pues ya ahí llevar a cabo el evento por las calles de la comunidad con el apoyo de vialidad, que tenemos pues relación con la parte de vialidad para pues que nos apoyen en este evento y darlo a conocer a toda la comunidad, que no nada más sea un evento que se quede en la escuela, sino que ya en la comunidad también vean los mensajes que los alumnos van a traer positivos en la espalda, vean que los muchachos están organizando esto, cómo les está yendo, entonces creo que eso también sería muy favorable y rescatable. Y el realizar un muestreo de entrevistas y el llenado de las rúbricas, ¿verdad? Y ya en donde me quedé, que es en la parte de las actividades ya como tal, pues como tal ya en matemáticas dije, pues resolver problemas vivenciales de proporcionalidad, pero pues tendría que ponerme de acuerdo con los demás maestros para que me digan, a ver, ¿cómo podemos rescatar lo del cuidado de mi cuerpo? ¿Cómo podemos rescatar lo del diseño de eventos deportivos? Creo que esa es la parte que a mí me cuesta mucho y que agradezco que en este primer arranque nos hayan dado ya una pauta de decir, miren, ya está uno hecho para que vean cómo se relacionó y da cuenta de que no son ocurrencias, o sea, verdaderamente tuvieron que ponerse a elaborar todo ese caminito que nos dieron para poder hacerlo y nos lo hicieron ver tan fácil. Miren, aquí está, que verdaderamente dice uno, wow, qué excelente trabajo el que se está haciendo, y le digo, se los agradezco, pero el reto va a ser, por lo menos conmigo en secundaria, cómo organizarme con todos mis compañeros de trabajo para poder implementar un proyecto integrador. Puedo integrar aprendizaje basado en proyectos como metodología individual, que ya lo he hecho. Puedo hacer proyectos en matemáticas individual, como ya lo he hecho. Pero yo creo que lo más rescatable y que me ha funcionado con mis alumnos, que lo estamos aplicando, el de Revolución 4.0, que estamos implementando, es que al inicio los alumnos sí se me pusieron, ¿pero qué estamos haciendo? Pero ya cuando fuimos todos, ya dicen, entonces si vamos a hacer un periódico, con él también, y lo que haga con usted me sirve para él, y así voy a hacer mi nota periodística. Entonces creo que ahí ya le estamos ganando porque verdaderamente está impactando, pero tenemos muchísimos retos por delante. Gracias. Muchas gracias, maestro. Gracias a todos por el entusiasmo. O sea, lo más rico es escucharlos entusiasmados y motivados, que esa era pues una de las principales intenciones. Ya por último, porque pues ya se nos vino el tiempo encima, quien nos haga el favor de compartirnos ahorita aquí antes de irse, tenemos unos post-its y unas plumas, si se pueden acercar y ahí compartirnos la respuesta a la pregunta, ¿qué puedo hacer con lo que viví y aprendí hoy? O sea, brevemente, si nos quisieran, sería muy rico para nosotros porque pues continuamos trabajando en acciones para el pro de los proyectos integradores y de todo el trabajo por proyectos. Muchas gracias a todos, ha sido un placer para nosotras estar el día de hoy con ustedes así de cerca y pues ojalá que sea la primera de muchas ocasiones en que podamos tener este tipo de encuentros. Gracias a todos y que tengan un excelente día, que aprovechen todo el evento. Nada más ya para cerrar, ya estamos muy entusiasmadas de conocer sus proyectos, cuando los implementen nos invitan.